La mayoría de las personas usa la inteligencia artificial sin entenderla, sin saber de dónde viene, por qué existe, ni hacia dónde realmente nos está llevando. Hoy quiero contarte la historia que nadie explica. La historia detrás de esa tecnología que cambió la manera en la que pensamos, trabajamos y soñamos. Soy el fumador virtual, y esto es la anatomía de la inteligencia artificial. Todo lo que hoy llamamos inteligencia artificial nació de una sola idea: crear una mente, no una máquina, no un programa, sino una conciencia artificial capaz de pensar, razonar y decidir. Era un sueño tan ambicioso que durante mucho tiempo se consideró imposible. El viaje comenzó en 1956, en una conferencia en la Universidad de Dartmouth. Allí, un grupo de visionarios, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester, decidió ponerle nombre a un nuevo campo: Artificial Intelligence. Querían construir una máquina que pudiera hacer todo lo que hace un ser humano, pero mejor. Y aunque hoy parezca algo cotidiano, en ese momento estaban desafiando las leyes de la naturaleza. Piensa en esto. En los años 50, las computadoras eran gigantes, frías, con luces parpadeantes. No entendían el lenguaje humano, solo procesaban números. Y sin embargo, ese grupo de soñadores imaginó algo que el mundo aún no podía ni visualizar: una máquina que aprendiera, que se adaptara, que tuviera su propio cerebro digital. El primero que se acercó a ese sueño fue Frank Rosenblatt, en 1957, con su invención, el perceptrón. Un sistema inspirado en las neuronas humanas, capaz de reconocer patrones visuales y aprender por sí mismo. Era, en esencia, la primera red neuronal. El perceptrón podía distinguir letras, figuras, formas, y lo hacía sin que nadie se lo explicara. Aprendía por repetición, por experiencia. Era la primera vez que una máquina aprendía como un cerebro. Pero el mundo no estaba listo. A finales de los años 60, el proyecto fue desacreditado. El dinero desapareció, los laboratorios se apagaron, y el sueño fue archivado en silencio. A ese periodo se le llamó el invierno de la IA. Durante casi 2 décadas, la humanidad enterró el sueño de crear una mente artificial. Demasiado complejo, demasiado caro, demasiado adelantado a su tiempo. Pero los sueños grandes no mueren, solo esperan a que alguien más los despierte. En los 80, las redes neuronales resurgieron. En los 90, las computadoras comenzaron a multiplicar su poder. Y en los 2000, con el Internet y los datos masivos, la IA volvió a respirar. Y así, lo que comenzó con unas cuantas neuronas simuladas, se convirtió en redes neuronales profundas, capaces de procesar millones de datos y aprender del mundo entero. El sueño de crear una mente ya no era una fantasía. Era una realidad en construcción. La idea que nació en una pizarra, hoy escribe, dibuja y crea como nosotros. El sueño del hombre se convirtió en el despertar de las máquinas. El verdadero despertar comenzó silencioso. Mientras la mayoría todavía vivía sin conexión, los científicos estaban entrenando a las máquinas para reconocer el mundo como nosotros lo vemos. Primero fueron los algoritmos de visión artificial, capaces de identificar rostros, objetos, gestos. Luego vino el procesamiento del lenguaje, donde las máquinas aprendieron no solo a leer, sino a entender el contexto. Fue ahí donde todo cambió. Porque por primera vez, una máquina no solo repetía, sino que razonaba. En 2011, IBM creó a Watson, una IA que venció a los campeones humanos del programa Jeopardy. El mundo lo tomó como un juego, pero lo que en realidad vimos ese día fue el primer destello de una nueva era. Años después, llegaron los modelos de lenguaje: GPT, Bard, Claude, Gemini. Redes capaces de aprender con miles de millones de datos, entrenadas para entender el pensamiento humano y devolverlo amplificado. Pero el punto de inflexión no fue solo técnico, fue filosófico. Por primera vez, tuvimos que preguntarnos, ¿qué significa ser inteligente? ¿Y qué pasará cuando una máquina piense mejor que su creador? El temor al reemplazo empezó ahí, pero la verdad es más profunda. La IA no viene a quitarnos el trabajo, viene a quitarnos la excusa, a exponer la diferencia entre quien usa la tecnología y quien deja que la tecnología lo use a él.
Vivimos en una época donde crear dejó de ser un privilegio. Hoy, una persona con un teclado puede crear lo que antes necesitaba un equipo entero. Modelos como Midjourney, DALL, E3 y Stable Diffusion transforman simples frases en obras de arte, recrean rostros que nunca existieron y mundos que jamás fueron reales. Hasta ahora. Lo fascinante es que estas IA aprenden del arte humano, de millones de estilos, trazos, composiciones y emociones, y luego devuelven algo completamente nuevo, una mezcla entre lo digital y lo humano, entre la lógica del código y la intuición del artista. Pero esta revolución no solo cambia el arte, cambia el poder. Durante siglos, el que tenía conocimiento controlaba el mundo. Hoy, el que sabe usar la IA tiene la llave del futuro. Diseñadores, escritores, programadores, músicos, todos están siendo reconfigurados. Algunos la usan para multiplicar su potencial, otros simplemente desaparecen del mapa. Y mientras muchos discuten si esto es ético o no, otros están construyendo imperios digitales desde sus habitaciones. Porque la IA no roba talento, potencia la mente que se atreve a usarla. Piensa en esto. Cada vez que generas una imagen, una idea o un texto con IA, estás enseñándole al mundo cómo piensas. Estás dejando tu huella digital en un universo que apenas está naciendo. Y eso es más poderoso de lo que la mayoría imagina. Por eso decidí crear iAnatomía, un ebook donde reúno toda esta información y mucho más. Cómo nació la IA y sus hitos más importantes. Qué herramientas existen y cómo usarlas para generar ingresos. Y, sobre todo, cómo desarrollar la mentalidad correcta para aprovechar esta era digital. iAnatomía no es solo un libro, es una guía para entender el presente y prepararte para el futuro. Si estás escuchando esto, ya sabes que no eres como los demás. Tú quieres entender, no solo mirar. Y por eso este ebook es para ti. En la descripción tienes el enlace para obtenerlo hoy mismo. Te prometo que después de leerlo, no volverás a ver la inteligencia artificial de la misma forma. La IA no es el fin del mundo. Es el principio de uno nuevo. El problema es que muy pocos están realmente listos para vivir en él. Yo soy el fumador virtual. Y este es solo el comienzo. Suscríbete, dale like y comenta para más.